Frigorífico del horror. Mi nombre es Mariela. Soy de 5º año de secundaria. Soy una niña jovial y alegre, que gusta de tener muchas amistades. Pronto el año escolar acabará y me voy con mi tío a Jalisco a ayudarle en las labores de su taller y herrería. A pesar de que soy una niña aparentemente delicada, soy también una chica muy curiosa. Finalmente llego a Jalisco y veo a mi tío trabajando en unas puertas que había unido prodigiosamente. Luego de abrazar a mi tío, se acerca a un enorme tráiler sin carga y de él desciende un hombre con chaqueta negra y pantalón blanco. Era un cliente de mi tío. El hombre del tráiler había quedado satisfecho y encargó un trabajo más. Esta vez quería que le hiciera una reja para la entrada de su casa. Contento, mi tío se subió al vehículo junto al trailero, pues iría con él hasta su casa para tomar las medidas. Yo también subo con ellos, puesto quería conocer un poco más del trayecto de aquel lugar. El hombre no se opone, pues había suficiente espacio en la cabina. Avanza casi media hora por la carretera marginal y pronto llegamos a la hacienda del camionero. Bajamos del vehículo y mi tío se pone a sacar cuentas con el herrero, mientras que yo, curiosa como soy, empiezo a recorrer la hacienda, abriéndome paso por los amplios pasillos. Me asomo a ver el granero, puesto que hay cerdos y ovejas en aquel lugar, pero al mismo tiempo empiezo a notar el bamboleo de las cortinas de plástico que separan un frigorífico. Al asomar la cabeza me doy con la sorpresa de que los cuerpos del frigorífico eran ni más ni menos que de personas quienes habían sido arrebatadas de la vida de forma horriblemente. Contengo la respiración, puesto que el lugar olía repugnante, y presa del pánico abandono raudalmente aquel lugar. El camionero venía tras de mí al verse descubierto. Grande es mi sorpresa al notar que trae en su mano derecha la cabeza goteante de la sangre de mi tío. Completamente a merced de él, huyo como puedo, pero él me alcanza, me abofetea 2 veces, luego caigo en el suelo. Él coloca la punta de su rifle encima de mi cabeza mientras ríe. Me acerca su rifle y abriendo con este mi blusa, me desabotona. Yo comienzo a llorar. En un acto completamente macabro, el hombre agarra mis cabellos y me arrastra. Me quita la ropa de la cintura para arriba y me lleva hasta el frigorífico, donde cuerpa unos cadáveres putrefactos y cercenados de muchas personas. Estoy asustada. Aquel hombre hace conmigo todo y me deja encerrada durante toda la tarde. No sé por qué había llegado a parar a aquel lugar tan horrendo. El psicópata me dejó completamente sin ropa, sobre la paja tendida en el suelo. Yo estoy atada con una soga hacia un palo. Solo alcanzo a divisar que había algunas herramientas dispersas en el lugar. Alcanzo a tomar un martillo, lo oculto. Noto que alguien abre la puerta para entrar a hacerme daño. Me preparo con el martillo oculto. Estoy decidida a todo en un acto reflejo, presa del pánico y también de la ira. Saco el martillo que ocultaba debajo de la paja y de un solo golpe y sin dudarlo más, le asento contra el cráneo. Este psicópata ya se había abalanzado sobre mí. Logro dar nuevamente de lleno sobre su cabeza, clavando profundamente el martillo, hasta partirle toda la masa encefálica y la sangre que cae a borbotones y chorrea por todos lados. La paja se tiñe de rojo por la sangre del depravado
y yo completamente sin ropa me veo empapada en sangre chisporroteante y bastante caliente. Esta emerge como un manantial desde la cabeza del ahora difunto camionero. Es de esa forma que tomo la venganza por la muerte de mi tío, por el abuso que había sufrido y por todos los horrores que había visto en el granero. Con el mismo martillo corto la soga y salgo empapada de aquella sangre despeinada y con el martillo en la mano. Tenía realmente temor de que hubiera otro hombre por ahí. Mi aspecto es terrible. Logro salir a la carretera y para mi suerte un patrullero me recoge, me limpia y me consuela. Años más tarde, cuando ya estoy más grande, aún recuerdo aquellos sucesos tan traumáticos que aún no saco de mi cabeza. Desesperada como estoy, termino de escribir mi última carta dedicada a mis familiares. Abro la ventana de mi cuarto que está en el 7º piso de un edificio y me arrojo al vacío. Solo siento el frío del aire y la dureza del pavimento antes de dejar este mundo para siempre. La posada donde nunca comen, donde nunca duermen. Caía una finísima garúa sobre el parachoques de Neptuno, que era así como se llamaban a una de las unidades de la compañía de logística y reparto de arroz. Soy Ricardo Morán y trabajo como trailero de ruta. La llovizna empañaba lentamente el parabrisas. Amaba mucho trabajar en la compañía. Hacía 4 años que cubría la ruta que unía Puebla y Cuernavaca. Tenía muchos amigos en el gremio de traileros y era muy respetado por mis compañeros. Me conocía casi todos los rincones de aquellos sinuosos caminos. Algunas veces había visto cosas extrañas, mientras llenaba mi cabeza con imágenes cómicas, recordando la última metida de pata que tuve con una chica, acontecimiento que me costó un par de buenos puñetazos por meterme con la novia de un marido ebrio. La música de Walkie sonaba con gran potencia por el parlante de la radio que parecía roncar de tanto en tanto, por la pérdida de señal, mientras iba tarareando un poco del último éxito de Cristian Nodal y Ángel Aguilar. Sonó un estallido proveniente de la llanta trasera. Solo podía atinar a llamar al servicio técnico de la compañía. La noche ya avanzaba y quedarse sobre la cabina no era una mala idea, de no ser porque aquel apartado metálico era muy frío y la calefacción no funcionaba sin el combustible del motor. Frotándome las manos con la camisa para entrar en calor, vi un viejo campesino que se marchaba luego de cosechar algunas frutas del campo. Después de preguntarle por un motel, el anciano me dijo: ve a la posada donde nunca duermen, donde nunca comen. Aquellas palabras tan extrañas solo me llenaron de incertidumbre. Pues bien, una vez mostrando el camino por parte del anciano, seguí las instrucciones. Llevando mi galonera en manos, pues, tenía la esperanza de que podría encontrar algo de gasolina en aquel lugar. Crucé unos pequeños matorrales, tras un pequeño sendero, y divisé, como a 100 metros, una casa de un piso con techo a 2 aguas, bastante decaída por el paso del tiempo. En fin, era de esperarse. Aquellos sitios rurales apenas recibían ayuda del gobierno y los campesinos luchaban por sobrevivir. Me estoy acercando a la puerta respetuosamente. Enseguida soy atendido por un señor mayor, de encorvada espalda, quien me da entrada. Luego aparece una niña de unos 8 años en la sala y se presenta con un saludo cortés.
haciendo un ademán con su falda. Luego, en un acto de imprudencia, conté que un anciano del campo me había dicho que la casa era la posada donde nunca comen, donde nunca duermen. Ansioso de saber por qué, no me di cuenta que mis interlocutores habían cambiado su semblante de amables a enojados. Luego de todo esto, y para descansar, me condujeron hasta una habitación, ofreciéndome una cama. Todo eso no tendría nada de extraño salvo por la gran cantidad de muñecas, de todo tipo, cuya mirada en verdad me causaban incertidumbre. Sentí un enorme sopor en todo mi cuerpo y pronto quedé dormido. Minutos después, noté que las muñecas se movían de un lado al otro con aptitud combativa. Se lanzaron contra mí, propinándome golpes en todo el cuerpo y patadas feroces con sus pequeños pies. Ante tanta desazón me desmayé de la impresión. Mientras me desvanecía, solo alcancé a escuchar a la niña de la casa decir: «Bienvenido a la posada donde nadie come, donde nadie duerme». Atrás escucharon las carcajadas malévolas del anciano, quien se transfiguraba en una especie de búho negro, al igual que la niña, y escaparon volando por una de las ventanas de la casa. Al día siguiente desperté en el mismo lugar donde solo había cultivos y cañaverales, y la casa, las muñecas, la niña y el anciano no estaban por ninguna parte. Solo mi cuerpo conservaba marcas moradas de la paliza del día anterior. La vendedora de manzanas. Corrían los años 80 y el mundo se batía en el caos generado por la Guerra Fría en los albores de un conflicto sin precedentes. Soy Ricardo Arámbula, un ex soldado, y había participado en el conflicto en Europa Oriental y tenía muchos problemas para socializar. Natal de Guadalajara, pero al ver que no pude insertarme nuevamente en la sociedad debido a mis traumas que me aquejaban y las heridas de guerra que había acumulado en todo mi cuerpo debido a perdigones de balas de goma, me veo obligado a irme al campo con mi tío para la cosecha de trigo, pues pienso que lo mejor para mí será ocuparme en las labores del campo. Tal vez el trabajo me hará olvidar un poco mis penas. Pues bien, me puse manos a la obra. Mi tío, un hombre mayor pero amable, casi sin dentadura, pero con un semblante risueño, me recibe con los brazos abiertos. Me instalo en una casucha desvencijada, típica de las provincias alejadas. Por la tarde partí hacia la carretera, llevando el trigo a entregar al siguiente poblado. En la ruta se apareció una chica pueblerina que vende manzanas. Cogí una de las manzanas que la chica me estaba entregando. En aquel momento empiezo a notar que la neblina me envuelve más y más, al mismo tiempo que me siento desaparecer en medio de la bruma. Poco a poco empiezo a notar que se va formando una enorme ciudad con calles, avenidas, taxis, trenes y gente que transita y van para arriba y para abajo, y en todas las direcciones, como si se tratase de cualquier ciudad del primer mundo como Sydney, Manhattan o la propia Guadalajara. No puedo creer lo que estaba viendo. Cuando volteo para ver quién estaba detrás de mí, noto que la vendedora de manzanas se acerca poco a poco y una vez estando frente a mí, me estira la mano ofreciéndome una manzana. Cuando me acerco para recibírsela, mi medallón de la Virgen María que cuelga de mi cuello sale a relucir. La sola visión de este dije religioso causa un gran espanto en aquella criatura que ya no es una chica,
sino que se había transfigurado en un horrible ser con patas de cabra, cola de cerdo y una horrible cara demoníaca, al mismo tiempo que daba 3 o 4 pasos hacia atrás. Yo alcanzo a persignarme y entro en shock, pero luego de reponerme, todo vuelve a como estaba inicialmente. La ciudad había desaparecido, la vendedora de manzanas también. No había rastros de ninguna civilización, y solamente estoy yo en medio de la carretera, con la neblina completamente devorándolo todo. Sin pensarlo tanto subo al tráiler y giro en sentido contrario, rumbo al pueblo de mi tío. Cuando llego, encuentro a mi tío colgado del cuello, pendiente de una viga en el granero. El niño de las 2 caras. Soy Natalia y Antonio es mi novio. Somos una pareja de jóvenes universitarios que vamos terminando los estudios de preparatoria en el Colegio Nacional del Estado de Cuernavaca. Una vez que hemos fijado la fecha para realizar un viaje, nos dispusimos a hacer nuestras maletas y trazar un itinerario. Teníamos planeado hacer un recorrido por Michoacán y Ciudad de México. Tomamos autobús en el terminal de Aguascalientes. Emprendemos nuestro viaje hasta Morelos. Una vez que llegamos, nos damos cuenta de que no tenemos dinero. Al parecer, se nos había caído en el trayecto. Tiramos dedo y un buen camionero nos llevó en un aventón, también ofreciéndonos alojamiento, puesto que uno de sus familiares vive en el trayecto. Cerca de las 5 de la tarde y cuando ya el sol empieza a ocultarse, el camionero se detiene frente a un estacionamiento para cargar combustible y nosotros aprovechamos en comprar algunas cosas. Luego no paramos hasta la casa. Una señora mayor nos recibe con gran empatía. Alcanzo a ver a un niño que parecía estar muy arropado para la época. Aun cuando hacía mucho calor, su cabeza estaba cubierta por una gran túnica, como si fuera un gorro de Navidad o algo parecido, y su rostro era algo rechoncho. Daba el aspecto de ser un niño gordito o algo así. Todos nos vamos a dormir. Transcurren las horas, y alrededor de las 3:30 de la mañana, mi novia va hacia el baño. Me contó que caminó por el pasillo y a solo unos metros vio el cuarto del niño que daba en medio del pasillo y pudo ver que el niño estaba aún despierto a altas horas de la madrugada. Se asomó por una ventana para verlo bien y se dio cuenta que un rostro de la parte de atrás en su cabeza lo estaba mirando. Le causó gran espanto al saber que aquel niño tenía 2 rostros en la cabeza. Mi novia quedó perturbada. Al llegar la mañana nos alistamos para irnos y le digo que por favor se olvide de lo que había visto. Antes de retirarnos nos invitan a desayunar, pero mi novia se adelantó. Yo estoy saliendo del baño, luego bajo y me sirven carne. Sabía exquisita. No sabía de qué era, tal vez sería de cerdo o de chivo. Tenía un sabor muy rico y especial. Al parecer la señora era muy buena cocinera, cuando de pronto el niño, que estaba completamente arropado y al cual cubrían, porque aún mantenía su otra cara tapada con un gorro. Cuando lo sientan a la mesa, el niño empezó a comer la papilla que su madre o abuela le habían dado. Al parecer era algo así como su abuela. No lo sabía bien. Empecé a notar que mi novia no aparecía. Y cuando clavo uno de sus tenedores sobre un pedazo de carne, del cual me han servido, me di cuenta de que había un pedazo de uña en mi plato. Aquella uña tenía sangre. De inmediato me di cuenta de algo raro. Estaba ni más ni menos que con una familia de caníbales que atrapaban jóvenes para darles una muerte horrenda.
El niño continuaba comiendo. Después siento un gran golpe en mi cabeza. Me desmayé y me han colgado de los pies como si fuera un pollo. Observo que se ríen a carcajadas y finalmente el niño de 2 caras se acerca como un engendro del mal, saca una navaja y me corta la garganta. Ese fue el último ser que vi en la vida. Poco a poco la sangre iba goteando por mi cuello hasta hacerme perder la conciencia. Y así de esa manera, la sangre que salía de mi garganta la recogían con un plato de aluminio. Perdí la conciencia y por último el macabro niño me asentó un último corte. Solo alcancé a ver su horrible cara escondida. Amigos, ¿qué opinan acerca de estos cuentos de ficción enviados por un suscriptor anónimamente, quien está comenzando a escribir este tipo de relatos? Esperando les hayan gustado. Sin más, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima. La caja. Experiencia real enviada por Kevin Rojas. Hace unos pocos años trabajé en un museo, donde a un compañero de nombre Daniel y a mí nos tocó vivir una experiencia paranormal que nos dejó con los pelos de punta. Precisamente en esto se basa mi relato. Trabajamos en horario nocturno, el cual iniciaba de las 7 de la tarde y terminaba a las 6 de la madrugada, que es cuando regresaban los empleados del museo. Esa noche había ingresado material, es decir, objetos nuevos que serían expuestos en el lugar. Siempre cuando pasaba eso, el jefe se quedaba hasta la medianoche más o menos, y como quedábamos solos nosotros dos, él aprovechaba para mandarnos a alguno de los dos a comprar comida que había por ahí cerca. En esa ocasión me tocó ir a mí, así que estuve como unos 30 minutos fuera. Cuando regresaba y parado detrás de unos ventanales que había en el piso superior del establecimiento, pude ver la silueta de una persona en medio de la oscuridad. No se podía ver bien, así que automáticamente lo relacioné con alguno de ellos dos, aunque no tenía sentido de que estuvieran ahí y mucho menos a oscuras. Pero cuando ingresé me llevé con la tétrica escena de ver a mi compañero y a mi jefe trabajando en el piso de abajo. Les conté lo que vi desde la calle. Ambos se quedaron pensativos, hasta que mi jefe me pidió que sacara la comida para cenar, a la vez que enviaba a Daniel para que fuera a revisar el piso superior. El lugar no era muy amplio. Es más, ese segundo piso funcionaba más como una especie de depósito, a donde iban a parar los elementos que luego pondrían en las vidrieras para la visita del público, o en algunos lugares libres cuando se trataban de artesanías, cuadros o imágenes grandes. Cuando mi compañero regresó, lo hizo en silencio. Él solía presumir de no tenerle miedo a nada, pero el temor marcado en su semblante lo delató. Mi jefe fue directo, le preguntó qué había ocurrido, por qué tenía ese temor. Recién entonces él comenzó a contarnos lo ocurrido. Dijo que una vez que terminó de subir las escaleras, no podía ver más que la luz ingresando por las ventanas. Caminó directamente hacia donde estaba la luz para encenderla, la cual se encontraba a unos metros desde su posición. Una vez iluminado el lugar, comenzó a recorrerlo para buscar algún objeto o imagen que a mí me haya hecho imaginar que se trataba de una persona. Pero frente a los ventanales no había nada. Lo único que vio fue una caja que la noche anterior no estaba en el lugar.
pensando que ésta había ingresado en la mañana. Cuando se dio la media vuelta para regresar quedó estupefacto, pues con total claridad observó cómo una mujer con velo y vestido negros bajaban las escaleras, a la cual no encontró cuando bajó por estas. Asimismo contó que sintió un intenso escalofrío mientras bajaba las escaleras. Según él, era la presencia de esa mujer que vio momentos antes. Ni mi jefe ni yo dijimos nada luego de escucharlo. Yo continué preparando la mesa, en tanto él siguió tomando notas de la mercancía con su cuaderno. Pero al notar que Daniel prácticamente quedó ahí sin aún poder reaccionar, tomó la palabra para decirnos algo que, en mi caso, me hizo estremecer, pero a Daniel terminó por hundirlo de miedo. Daniel, seguramente habrás visto una caja allá arriba. Llegó esta mañana. En el interior, entre otras cosas, hay un cráneo que le perteneció a una mujer que vivió en esta ciudad. Lo consideran valioso por el hecho de que esta mujer fue pariente de un hombre adinerado que vivió aquí hace ya unas décadas. Pero la dueña de ese cráneo falleció muchos años antes que él. Y era precisamente este señor quien conservaba esa pieza ósea. Por alguna extraña razón que solo él conocía. Pero solo está aquí de paso. Es por eso que no desempacamos ni mucho menos abrimos la caja. Ni bien dejó de decir esto, un terrible grito desgarrador retumbó en el entorno, haciendo que nuestros corazones por poco se paralizaran. Pero eso no fue lo peor, pues frente a nuestros propios ojos apareció aquella mujer que mencionó Daniel, parada a los pies de las escaleras a unos metros de nosotros. Y les juro que cuando vi su rostro quedé desmesuradamente aterrado. Era una calavera, la cual estaba semicubierta con un largo velo negro. Dejamos todo lo que teníamos en las manos y salimos corriendo de ahí. Nos quedamos afuera por horas, hasta que finalmente nos atrevimos a volver a ingresar. Eso sí, apenas amaneció vinieron a buscar esa caja, ya que nuestro jefe se encargó de llamar a los encargados durante esa misma madrugada. Nunca más volvimos a padecer algo así, pero del susto que vivimos no nos olvidaremos jamás. El Museo del Pueblo. Historia de terror enviada por Adrián Francisco Cuevas. Esto pasó durante las vacaciones de enero de 1996. Junto a mi esposa, quisimos darnos el gusto de viajar a una provincia vecina y visitar uno de los pueblos más antiguos que pertenecen a la misma. Ambos vivíamos en una ciudad, pero proveníamos de zonas rurales, por lo que siempre nos gustó el campo. Y cuando llegamos a este pueblo, nos dimos con que era el sitio perfecto. Pero nunca imaginamos que, dentro de ese lugar paradisíaco, rodeado de verdes montañas y paisajes increíbles, había un pequeño museo en donde viviríamos una experiencia paranormal e impactante. Mi nombre es Adrián y mi esposa se llama Cecilia. Esta es nuestra historia. Luego de instalarnos en el precario hotel, salimos a recorrer el pueblo. Al mediodía almorzamos en el único comedor que había, y después decidimos ir a descansar un poco hasta la tarde. Antes de llegar al comedor, habíamos pasado por ese museo, pero para ese momento ya estaba cerrado. Queríamos visitarlo sí o sí, por lo que apenas dieron las 5 de la tarde, ya salíamos rumbo al lugar. Recuerdo que había otros turistas en el pueblo también, pero para nuestra suerte encontramos únicamente al encargado cuando llegamos al lugar. El sitio era muy pequeño,
Apenas tenía unos 4 salones donde estaban expuestos elementos de arqueología, ya que la zona se caracterizaba por ello. Fue Cecilia quien se percató de su presencia, puesto que yo estaba maravillado con los animales disecados que también encontraba en el museo. Cuando me habló de él, me di la media vuelta para mirarlo. Era un pequeño niño, indudablemente habitante del pueblo. Estaba vestido de manera humilde. Apenas llevaba usando un pantalón corto. Tenía el dorso expuesto y caminaba descalzo. Me causó ternura por lo que quise acercarme a saludarlo. Pero al notar eso, él se dio la media vuelta y corrió hacia uno de los salones donde se perdió. Le dije a mi esposa que mejor no lo siguiéramos, ya que tal vez era normal para los niños del pueblo que se espantaran al ver gente desconocida. Por lo que continuamos mirando las exposiciones, aprovechando cada una de estas para tomarles fotos. Minutos después, Celia presionó mi brazo y murmurando me dijo que ahí estaba el pequeño de nuevo. Disimulando miré hacia un costado y lo vi, pero ahora no parecía tener miedo. Más bien nos miraba detenidamente, como si la curiosidad lo dominara. Fue entonces cuando recién me animé a volver a intentar acercarme. Tal cual lo sospeché, ahora no escapó, y ni bien estuve cerca, extendió su mano para tomar la mía. Acto seguido me condujo a ese salón donde anteriormente se había ocultado. Ahora bien, es aquí donde comienza lo extraño, pues les juro que apenas toqué su mano, un gélido aire me invadió por todo el cuerpo. No sé cómo explicarles lo que en verdad sentí. Fue un miedo incomprensible y real en la misma magnitud. El niño me llevó hasta dejarme al frente de un animal disecado que parecía ser un gato montés. Ahí me soltó, pero ese frío se quedó en mi cuerpo. Mi esposa me decía sonriendo que de seguro el niño me vio asombrado mirando a los otros animales, y que era por eso que quería mostrarme a ese gato. Pero ella no tenía ni idea de lo que me estaba pasando. Abrumado y sin poder asimilar la experiencia que estaba padeciendo, le hice caso cuando ella se paró al lado del niño y me pidió que le tomara una foto. Lo hice para tomarle la foto frente al animal, pero inmediatamente luego de eso salí a pasos presurosos del museo. Cecilia corrió detrás de mí para preguntar qué ocurría, pero me limité a decirle que por favor regresáramos al hotel y ahí le contaría. Estuvimos en la habitación hablando por más de 1 hora sobre eso. Yo no podía dejar de temblar. Ella me dijo que quizás se debió al ambiente, ya que al haber cosas que tienen muchos años de antigüedad, estas pueden contener energías negativas impresas en ellas, más todavía tratándose de animales disecados, haciendo referencia al gato que vimos al final. Sin embargo, yo pensaba distinto. Le decía que estaba seguro que el niño tenía algo que ver con eso. Estuvimos 1 semana completa en ese pueblo, y más allá de lo que me pasó, el resto de los días fueron disfrutados como nos lo merecíamos. No volvimos a ingresar al museo, y casualmente tampoco vimos al niño otra vez. Cuando regresamos a casa, Cecilia se encargó de llevar los rollos de fotografía para revelarlos. 1 semana después los entregaron. Recién entonces ella se horrorizó. Todas las fotografías habían salido estupendas, a excepción de la que se le había tomado al niño, pues en esta solo aparecía Cecilia y aquel horrendo animal disecado. Del niño no había ni rastros. El hombre del museo. Historia de terror compartida por
María Rosa Benítez. Buenas noches. Deseo compartirles una anécdota que me ocurrió hace ya muchos años, cuando en una oportunidad fui a visitar un museo junto a un grupo de amigas. Creo que en esos tiempos teníamos alrededor de unos 17 años de edad, y para todas fue la primera vez que tuvimos una experiencia paranormal. Éramos 4 muchachas en total. Habíamos ido al cine, pero la película no nos gustó, por lo que decidimos salir a mitad de esto y buscar mejor otro lugar en que aprovechar la salida. Así fue que pasamos por ese museo. Nunca jamás nos llamó la atención esa clase de lugares, pero a una de mis amigas se le ocurrió que ingresáramos, argumentando que tal vez nos encontraríamos con muchas cosas que podíamos conocer. Aunque yo prefería ir a otro sitio, nada pude hacer para contradecirlas, ya que las demás también estuvieron de acuerdo. Ingresé detrás de ellas, imaginándome el tremendo aburrimiento que sufría, pero no fue así. Esa tarde tuve aquel acoso que nunca podré olvidar. Ya habían transcurrido unos 10 minutos desde que estábamos dentro. Caminábamos por los pasillos contemplando las exposiciones que poco a poco fueron llamándome la atención. Había más personas en el lugar, lo que nos pareció más cómodo subir al segundo piso, ya que pensamos que estaría un poco más vacío. En efecto, no había mucha gente ahí, solo una pareja entre jóvenes que ya se dirigían hacia las escaleras para bajar. Estábamos casi llegando a la esquina de uno de los pasillos cuando vi al extraño señor. Era un hombre de aproximadamente unos 40 o 50 años de edad. Usaba el mismo uniforme de empleado del museo, así que supuse que era uno de ellos. Lo raro fue que, cuando lo vi aparecer, él venía hacia nosotras, mirándome detenidamente a mí. De eso no tuve dudas porque cuando pasó por nuestro lado, me siguió con su mirada, dibujando una sonrisa que me hizo dar la sensación de que era un total pervertido. Es más, mientras continuábamos caminando volteé a mirar y vi que él estaba haciendo lo mismo, pues también había volteado para seguir observándome. Cuando doblamos para tomar a otro sector, les pregunté a mis amigas si habían notado al sujeto, a lo que dijeron que sí, pero se burlaron cuando les dije que me siguió con su mirada, bromeando que el viejo se había enamorado de mí. Es por eso que cuando lo volví a ver minutos más tarde, preferí no decirle nada, pero esta vez comencé a sentirme bastante incómoda con él. Estaba parado del lado opuesto por donde nosotras estábamos caminando, apoyado sobre la baranda de metal que servía de seguridad para no caer al vacío que había en el centro. Me miraba y se reía como la vez anterior. Automáticamente desvié mi mirada y me puse seria, como dándole a entender que me molestaba lo que estaba haciendo. Con el rabillo del ojo noté que seguía acosándome hasta que finalmente salimos de ese pasillo. Mis amigas ni siquiera se dieron cuenta de ello. Iban riendo y haciendo bromas entre ellas, pero yo ya no quise seguir en ese lugar, por lo que les pedí que nos fuéramos mejor. Por suerte, estuvieron de acuerdo, argumentando que no había nada de interesante. Así que todas juntas nos dirigimos a las escaleras para bajar. Les prometo que nunca había experimentado el miedo que sentí cuando al llegar al primer piso, vi que aquel mismo señor estaba parado en una de las esquinas. Eso era imposible. No tuvo la manera ni mucho menos el tiempo para llegar a ese lugar tan rápido. Pero lo espeluznante aún no ocurría.
De repente el hombre comenzó a caminar hacia la dirección por donde nosotras debíamos pasar para salir. Sentí escalofríos al pensar que quería volver a pasar por mi lado, y estaba a punto de decírselo a mis amigas cuando vi que él pasó de largo. Es decir, que siguió caminando hasta llegar a una especie de ingreso de otro sector donde lo perdí de vista. Pero cuando llegamos hasta ahí, lo que vi terminó de aterrarme. Ciertamente era otro sector de exposición, pero este era estrecho y todo cerrado. No había puertas ni ventanas, solo unos cuantos cuadros colgados en esas 3 paredes. El hombre no estaba ahí, pero estoy segura que lo vi ingresar. Este desapareció como si fuera un fantasma. Cuando salimos comencé a llorar del miedo, pues con el solo hecho de pensar que un fantasma me estuvo persiguiendo dentro de ese museo me hacía sentir horrorizada. Mis amigas se asustaron al verme así, más aún cuando les conté que esa aparición anduvo siguiéndonos por todos lados, ya que ellas juraron que solo lo vieron una vez. Días después las chicas me propusieron volver al museo y observar los cuadros que había en esas paredes. Quizás estos podrían hacernos saber el origen de la aparición, pero me negué terminantemente. No obstante, tiempo después, ellas me contaron que se animaron a ir a inspeccionar, pero ya no hallaron los cuadros que les mencioné. En ese pequeño lugar había fotografías de quienes probablemente fueron personas que tuvieron relación con el museo, porque algunas usaban esos uniformes. Entre esas imágenes había fotografías que conmemoraban a los que habían fallecido, y aunque me dijeron que ninguna era del hombre que nosotras vimos esa tarde, yo estoy segura que este era el fantasma de uno de ellos. La duenda del museo. Historia de terror enviada por Juan Carlos Vélez. Soy de una provincia perteneciente a Argentina, de donde soy oriundo. El motivo por el cual les quiero compartir este relato es para pedirles su opinión al respecto, ya que hasta el día de hoy me cuesta comprender lo que pasó. Era el año 2007 cuando aconteció. En ese entonces yo trabajaba en una universidad cuyo establecimiento cuenta con un museo. Llegué a trabajar ahí gracias a mi nieto mayor, quien era estudiante en dicho lugar. Cuando me avisó que vio una publicidad solicitando velador, no me pareció tan agradable la idea, pues era un horario nocturno y nunca fui de trasnochar mucho. Eso debido a una experiencia aterradora que viví cuando era adolescente, la cual provocó que desarrollara un cierto temor a estar solo en esos lugares. Pues desde que viví aquello, me quedó bien en claro que un sitio que aparenta estar vacío nunca es así. Siempre hay seres del otro mundo observándonos, sin ni siquiera percatarnos de ello. Pero más escalofrío sentí cuando mi nieto me contó que había fósiles humanos en aquel museo, porque para mí eso ya básicamente era un cementerio, aunque con un título diferente. Pero no podía desaprovechar esa oportunidad. Para ese entonces ya estaba jubilado, pero nunca me gustó estar sin hacer nada. Tal cual era mi situación en ese momento. Al día siguiente me presenté a la universidad y solicité el puesto. Y seguramente estarán pensando que me tendrían que haber rechazado debido a la edad con la que ya contaba. Pero haber sido policía tiene sus ventajas. Esa misma noche comencé, y para colmo, desde un inicio comencé a sentir terror. El lugar era grandísimo. Cada facultad tenía sus establecimientos propios.
Estos estaban distribuidos de tal manera que unos amplios patios de césped los separaban. Por obvias razones, las zonas de mayor iluminación eran donde estaban estos edificios, por lo que el resto se combinaba con la oscuridad y los enormes árboles que yacían esparcidos por los alrededores. Comprenderán entonces mi preocupación, pues sí o sí debían atravesar por esos patios oscuros para llegar de un lugar a otro. Y estaba atravesando uno cuando de pronto comencé a escuchar ese tenue llanto. Eran parecidos a los de una niña, como cuando lloran al sentir dolor. Me asusté pensando que podría tratarse de una pequeña de la calle y que había ingresado por travesura, que podría estar herida y necesitaba ayuda. Pero al comenzar a buscarla, fue cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Primero escuchaba el llanto de un lugar determinado, pero al llegar notaba que la niña se callaba para a continuación comenzar ahora a llorar desde un sector distinto. Lo más extraño fue percatarme de que, sin importar que me moviera del lugar, la niña emitía el lamento con la misma intensidad. Estuve así por varios minutos hasta que decidí renunciar a la búsqueda. Pero fue cuando me di cuenta que aquel lamento me había conducido hasta el museo. Me quedé parado a unos metros de la entrada. Ella seguía con su lamento, como dándome a entender que quería que yo ingresara al lugar. Pero no lo hice. Me di la media vuelta y comencé a alejarme. Como resultado de mi acción, quien emitía el llanto me reveló sus verdaderas intenciones, pues cesó su llanto para ahora emitir una pequeña risa. Estaba más que claro para mí que eso era algo paranormal. Sin embargo, había otra cosa más. Algo de ella me hacía sentir familiarizado con el evento, y por la misma incertidumbre comencé a sentir mayor miedo. La anomalía dejó de manifestarse luego de eso, y para fortuna el resto de la noche siguió sin nada más. Con el paso de la jornada me fui olvidando de eso, hasta que de pronto un nuevo evento me hizo recordar. Me encontraba recorriendo uno de los patios de césped cuando contemplé una silueta detrás de un árbol, que pese a la oscuridad me permitió notar que era una niña. Me quedé estupefacto. Algo dentro de mí me decía que se trataba de ella, la misma que se manifestó noches antes. Asomaba su cabeza lo suficiente como para que pudiera verla, pero desde donde yo estaba no podría lograrlo, ni siquiera usando mi linterna. Tomé valor y comencé a caminar hacia ahí. Al notar que me acercaba, la pequeña salió corriendo para escapar mientras lanzaba esa risotada nuevamente. Fue directo al museo y aunque no alcancé a ver cómo ingresó, supe que estaba ahí porque la escuché llorar de nueva cuenta cuando pasé por fuera de este. Esta vez no quise acobardarme. Me decidí a afrontar a lo que fuera esa cosa. Me aproximé a la puerta de vidrio del museo y desde ahí le grité preguntándole quién era, qué es lo que quería, y pensando que era un alma en pena, le dije que ya no debería estar en este mundo. En ese momento guardó silencio. Mis palabras al parecer habían logrado su propósito, pero sentí que mi piel se comenzaba a erizar cuando, desde la oscuridad del interior, a través del vidrio, vi aparecer la silueta de la pequeña caminando hacia la puerta. Cada paso que ella daba hacia mí era un grado más de horror que me estremecía. Conforme se acercaba pensaba en salir corriendo, pues ahora podía notar mejor su fisionomía, descubriendo que esa cosa no podía ser una niña. Parecía una duenda. Acá en Argentina, así llamamos a los espectros que vienen del infierno.
Esa fue la última vez que trabajé en algún establecimiento. Agradezco a mi nieto Alfonso, quien fue quien me ayudó a enviar mi relato. Muchas gracias. Relación tóxica. Historia vivida por Francisco Telles. Probablemente lo que les relate no les parezca algo terrorífico, pero sí me gustaría que escucharan y comprendieran por lo que pasé. Conocí a Tania en una cafetería cerca de donde yo laboraba. Recuerdo la fecha, 14 de febrero, Día de los Enamorados. La chica realmente era hermosa y en cuanto la vi, sentí que era el amor de mi vida. Por varios días visitaba la cafetería para verla. Cuando me atreví a hablarle, ella se mostraba amable y educada. Su voz podría decir que era simplemente parecida a la de Los Ángeles. Congeniamos tan bien que le pedí su número de celular para llamarle e invitarla a salir. Así estuvimos alrededor de 6 meses. Todo era dulzura, pero el día de mi cumpleaños, ella me comentó que solo ella y yo pasaríamos ese día juntos. Pero en casa de mi familia ya habían preparado una reunión. Obviamente, ella me acompañaría, pero jamás imaginé su reacción ante esto. Su rostro angelical se transformó por completo. Como si de una niña caprichosa se tratase, hizo rabietas hasta el grado de abofetearse a ella misma. Yo quedé atónito ante lo que estaba sucediendo. Tuve que abrazarla para detenerla. Por un momento sentí cierto temor por esa reacción a algo tan insignificante. Así como empezó todo, así terminó. Ella se apartó de mi lado, secándose las lágrimas, y con una sonrisa me dijo que todo estaba bien, que iría con gusto a la reunión de mi casa. A partir de ese momento, todo cambió. Lo que había empezado de las 1000 maravillas, poco a poco fue convirtiéndose en una de las más horribles pesadillas para mí. Me comenzó a llamar constantemente al trabajo. En el estacionamiento me esperaba para irnos juntos a su casa. Aquella relación se estaba volviendo enfermiza y tóxica. En lugar de yo regalarle flores y esos obsequios que les damos a nuestras parejas, era ella la que se encargaba de todo eso, cosa que a mí me comenzó a intranquilizar. Aparte se mandaba todo tipo de cosas, desde peluches, flores y grandes regalos a ella misma con tarjetas firmadas con mi nombre. Así estuvo la relación por casi más de 1 año. En el primer aniversario de nuestra relación, ella preparó todo en mi apartamento. Eso fue el 14 de febrero del 2012. En realidad, no era esa fecha. Era hasta el mes de abril que me le declaré. Pero ella argumentó que ese fue el día en que nos vimos por primera vez. Estando ya en la cena, me dio un obsequio en una pequeña caja. Al abrirlo, les juro que la sangre se me congeló en mis venas. Era una de esas navajas de afeitar, de esas antiguas que por lo regular solo usan los barberos. Al levantar la mirada de aquel objeto, ella sonreía de una manera que sentí miedo. Casi en un susurro, pero en amenazas me dijo: «El día que me abandones, con ella me cortaré las venas». Supe en ese momento que aquello debería de terminar allí. Tenía que poner un alto a su locura. Así pasaron 2 meses hasta que me armé de valor y terminé la relación, cosa que lo tomó de una manera muy tranquila, aparentemente. 2 semanas después de haber roto mi relación con ella, las cosas se pusieron muy horribles. Tanto que hasta temí que un día aquella loca terminara con mi vida. Lo que me pareció un bello ángel hoy mostraba su verdadera naturaleza tóxica.
Una noche al regresar de mi trabajo, el apartamento apestaba horrible. La estufa se encontraba encendida y en ella una olla. Asustado la apagué. Cuando levanté la tapa para ver qué se encontraba dentro de ella, era la mascota de mi vecina. Cabe mencionar que en ese tiempo la gatita estaba preñada. Realmente las cosas no pararon allí. Mensajes en la contestadora, animales sin vida dentro de mi apartamento. Por todos lados la miraba. Fue hasta que obtuve una orden de alejamiento. Prohibición de aproximarse ni comunicarse conmigo fue impuesta para ella. Tuve unos meses de tranquilidad hasta que tuve una llamada por parte de su señora madre. Tania fue encontrada en su casa sin vida. Se había colgado con una soga. Pero no solo eso. Ella se hizo cortes en su cuerpo con una navaja igual a la que una vez me había regalado. Sí, señores míos, esto sucedió un 14 de febrero del año 2013, el día que se arrebató la vida. No fui a su entierro ni nada de eso. Creo que fue un error no haberlo hecho. ¿El por qué? La presencia de Tania se hace presente en una sombra oscura. Esto es casi todas las noches. Se siente su presencia en las penumbras. Ya varios sacerdotes han aventado agua bendita, pero nada de eso ha servido. Lo que sí te digo es que cada 14 de febrero su presencia se hace más fuerte en el apartamento. Temo que si me voy, me siga a mi nuevo hogar. No he tenido alguna relación con otra persona desde lo que sucedió con Tania. Dos enamorados. Historia compartida por Fabiola Ruiz. Mi nombre es Fabiola Ruiz. Soy originaria del estado de Sinaloa, México. Lo que contaré a continuación no me pasó a mí sino a un primo. Verás, mi primo conoció a una chica en un baile. En él coronaban a la reina del ejido de ese año, la cual se realizaba en la cancha de fútbol. Venían de todos los alrededores para el baile y fue ahí donde conoció a una bella joven. Por su belleza hacía que voltearan a verla tanto hombres como mujeres. Pero la chica tenía algo que a mi tía no le gustó desde que mi primo Daniel la invitó a bailar. Nosotros le comenzamos a decir que próximamente tendríamos boda en la familia, cosa que a ella no le agradó. No contestaba a lo que le decíamos en broma, como repito, no le cayó nada en gracia. Daniel a partir de esa noche nos decía a todos que con esa muchacha se casaría. Así empezó mi primo a visitarla en el ejido donde vivía América, pues así se llamaba aquella joven. Antes que dejara de correr el último camión, mi primo se venía de casa de la novia. Estuvieron de novios por unos meses, hasta que Daniel compró un anillo de compromiso y le pediría que fuera su esposa. La fecha que escogió para la ocasión, un 14 de febrero. Una tarde antes de irse a llevar unos regalos a América, mi tía tuvo una acalorada discusión con su hijo, dejándole claro que prefería verlo sin vida antes de que se casara con la joven. Mi primo le repetía que era la mujer de la que estaba enamorado y nada lo haría cambiar de parecer, pues América también lo amaba. Mi tía lo miraba con mucho odio. Daniel tomó los regalos y se echó el anillo en el bolsillo de su pantalón, saliendo para la casa de su novia. A pesar de lo sucedido hacía unos minutos, por más que la familia trató de calmar a mi tía, no lo lograron. Nadie entendía su actitud y el odio hacia la muchacha.
Esa noche, Daniel no llegó a dormir. Fue casi hasta mediodía que llegaron unos familiares de América a casa de mi tía. Dieron aviso que ambos habían fallecido atropellados por un desconocido. Sus cuerpos sin vida se encontraban cerca del canal de riego. Mi tía no lloró ante la pérdida de Daniel. También se negó a sepultarlo junto a América. Al contrario, lo sepultó hasta el final del Camposanto, solo, sin ninguna tumba a su alrededor. Déjenme decirles que al siguiente año del fallecimiento de ellos, los transeúntes comenzaron a asegurar que a un lado del camino se miraba una pareja que no se inmutan cuando pasa algún vehículo o peatón. Los miran abrazados. Los que saben de sus apariciones pasan de largo sin detenerse. Los que no saben detienen sus vehículos para darles un aventón. Ellos siguen su andar sin siquiera mirar al conductor. Otros aseguran que solo sus siluetas son visibles cuando el polvo que levantan los carros al pasar a velocidad se aprecian aquellos dos enamorados. Mi tía falleció hace 2 años. Fue sepultada a un lado de Daniel. Ahora que ella ya no está, mis primas sacaron los restos de Daniel y en común acuerdo con la familia de América, ambos están sepultados juntos. Pero aún así se siguen apareciendo en el lugar donde perdieron la vida. Ni mi familia ni yo los hemos visto, y para serte honesta, yo deseo con todo el corazón verlos, pero sé que eso nunca pasará. A ellos solo se les ve el 14 de febrero de cada año. La niña de San Valentín. Basado en hechos reales, compartida por Ana Patricia López. Muy buenas noches. Soy maestra de primaria desde hace ya algunos años. Lo que les voy a contar sucedió en el año de 1993, para ser más exacta. Sustituí a una maestra la cual por enfermedad tuvo que retirarse por un tiempo. Así que cubrí la vacante hasta que ella regresara. Por lo regular me quedaba 1 o 2 horas más en el colegio. Todo dependía de los exámenes que aplicaba a mis alumnos. En una de esas ocasiones, miré de reojo a una niña que se asomaba por la puerta. La llamé pero no obtuve respuesta. Cuando salí al pasillo no había nadie. De hecho, ya todo estaba solo. Así que decidí tomar mis cosas e irme a casa. En ella terminaría lo que estaba haciendo. Eso me estuvo sucediendo por unas ocasiones. Solo en una de esas alcancé a ver a la pequeña cuando me disponía a bajar por las escaleras. Ella se encontraba en el descanso de estas. Era una niña rubia, con unos ojos verdes. Traía un abrigo de color rojo y en sus manos un muñequito. Al momento que la iba a saludar, ella comenzó a bajar las escaleras. Cuando llegué a la planta baja, no había nadie. Comencé a buscarla sin encontrarla. Aquello se me hizo muy extraño, porque estábamos en el mes de octubre y para esos momentos no hacía frío aún. No para usar ese tipo de abrigo. Antes de salir de la escuela me encontré con don Simón, el encargado de limpiar por las tardes la escuela. Le pregunté si había visto a la niña. Él, al escuchar mi pregunta, me dijo: ¿Usted también la ha visto, maestra? Por un momento no entendía sus palabras, así que me contó lo que había sucedido hacía ya algún tiempo. Desde que había iniciado el año escolar, varios padres pidieron que el grupo de segundo grado tomara sus clases en el salón de la planta baja, ya que eran pequeños y en su mayoría el alumnado del segundo piso eran desde cuarto, quinto y sexto grado.
Esto se pedía para que los pequeños no sufrieran algún accidente a la hora que todos se retiraban a sus hogares. Como todo niño, estos van jugando y haciéndose bromas y no querían que sucediera alguna desgracia. Pero, lamentablemente eso sucedió. Exactamente un 14 de febrero. Muchos de los niños habían traído obsequios para sus pequeños compañeros y maestros. Ese día, los maestros mandaron temprano a los alumnos a sus casas. Contentos bajaban las escaleras. Se dijo entre los alumnos que se encontraban ese día bajando, que varios niños se iban empujando para descender más pronto que los demás. Lamentablemente la niña a la que yo miraba perdió el equilibrio al momento que la empujaron. Ella cayó al vacío sin que sus compañeros pudieran ayudarla. El golpe en su cabeza fue fatal. No solamente yo he visto a la pequeña, sino varios maestros y alumnos, los cuales la apodaron como la Niña de San Valentín por la fecha en que falleció. Sentí que las fuerzas en mis piernas me abandonaron en ese momento. Sentí también mucha tristeza a lo que había acontecido. En el mes de febrero de ese mismo año me quedaba hasta tarde para que nadie me mirara. Colocaría un obsequio para la pequeña en el lugar que la había visto. Pero al bajar completamente las escaleras, en el sitio donde había caído, se encontraban desde cajas de chocolates, flores, globos, muñecos de peluche y tarjetas. Todo aquello con la leyenda de para la Niña de San Valentín. Ya no estoy en ese mismo colegio, pero aún lo visito y cada San Valentín le llevo un pequeño presente. Espero y les haya gustado este relato. Muchas gracias. Separación brujeril, basado en una anécdota real. Miguel y Carla tenían más de 3 años de una relación que muchos creían que llegarían al altar en cualquier momento, pero las cosas repentinamente comenzaron a ir mal. De un momento a otro acabó la relación y no en muy buenos términos. Miguel se fue a otro estado para tratar de olvidar a Carla y, según él, empezar una nueva vida lejos de todo. En cambio, Carla se quedó en la misma ciudad por si algún día regresaba a buscarla. Lamentablemente pasaron los años y ellos jamás volvieron a estar juntos nuevamente. Resulta que un día, la madre de Miguel y una de sus hermanas mandaron a hacer un trabajo de brujería, ya que una antigua novia de Miguel había regresado a la ciudad. Al enterarse la señora, ideó la manera de que Miguel y Carla se separaran para siempre. Así Miguel pudiera casarse con Vanessa, ya que ésta siempre había sido del agrado de ella y no Carla. Acudieron con un brujo que desde hacía ya varios años conocían. Este les aseguró que la pareja se separaría para siempre, pero necesitaban algo en especial. En eso iban a necesitar la intromisión de Vanessa para llevar a cabo lo que le pedían, algo a lo cual la mujer no se negó. Aquel brujo preparó el ritual de separación, y era un obsequio que se le entregaría a Carla en un día muy especial, 14 de febrero, día de San Valentín. Organizaron una reunión en la casa de Miguel, en la cual no hubo regalos para los que asistieron. La madre de Miguel le entregó una caja a Carla. Al momento de colocarla en sus manos le dijo: «Espero mi obsequio te guste y lo uses siempre». Sonriendo, la joven le da las gracias y contenta decide abrir el presente. Era su perfume favorito. Emocionada, la abraza dándole las gracias de nueva cuenta.
No pasó mucho tiempo para que el trabajo de brujería comenzara a hacer el efecto esperado. Por más que quisieron darse un último intento a todo lo que habían pasado juntos, pero no lo lograron. Carla escribía en un diario, le decía todo el amor que sentía hacia él. Ella lloraba de una manera desconsolada, por más que amigos y familiares trataron de ayudarle. Por algún motivo fue imposible. En cambio, Miguel decidió empezar de nuevo lejos de esa ciudad. Él ya había dado por terminada la relación. Habían pasado alrededor de 8 años cuando Carla comenzó a trabajar para una empresa muy grande, la cual la mantuvo viajando para la capacitación de un puesto como gerente en aquella sucursal. En uno de sus viajes, una de sus compañeras la invitó para que su anciana tía le hiciera una limpia y se llenara de buenas vibras. Energía positiva para lo que estaba a punto de emprender en su nuevo puesto de trabajo. La mujer, al hacerle aquel ritual, le informó lo que habían hecho con ella. Lo que tenía aquel perfume que la madre de Miguel le había obsequiado. Allí iba el daño de brujería. No solo la separaron del hombre a quien amó, sino que la congelaron para que no lo buscara y ella no lograra abrirse buenas oportunidades ni en lo laboral como en el amor. Pero la hermana de Miguel, arrepentida, buscó la ayuda para su hermano, ya que él se casó con Vanessa y nunca fue feliz. La anciana le ayudó a Carla, pero déjenme decirles que solo hasta cierto punto, ya que el trabajo tenía mucho tiempo que se había hecho. Aparte, el brujo que había hecho el hechizo ya había fallecido. No obstante, la anciana le ayudó para que triunfara en la vida. Después de haber pasado 10 años en el que aquellos jóvenes que tanto se habían amado se encontraron por casualidad, por cosas del destino, si quieres llamarlo así. En verdad, no te sabría decir si aún sentían algo el uno por el otro al encontrarse. Lo que sí sé es que Miguel sigue casado con Vanessa. En varias ocasiones ha visitado la ciudad. En cambio, Carla sigue trabajando en la empresa. Hoy tiene un puesto directivo dentro de esta. Mi tía siempre me aconseja que tenga cuidado con los obsequios que recibo, ya que en un perfume a ella le desgraciaron su vida desde joven. Le arrebataron al que fuera su único amor y que hasta la fecha no olvida. El ventríloco. En los años 30, en el municipio de Villa Unión, perteneciente al estado de Durango, un hombre llamado Mario Reséndiz, de 46 años de edad, de profesión ventrílocuo, recorría la mayor parte del estado presentando su espectáculo con su muñeco Beto. Llegó una semana antes de las fiestas patrias y durante el tiempo que estuvo siempre se llenó la carpa. En la última noche después de la función, él se encontraba en su carromato, cuando de pronto alguien tocó a la puerta. Al abrir lo vio, un joven de 15 años. Le preguntó qué es lo que buscaba, y éste le respondió que quería aprender el oficio que él ejercía. Sorprendido, le preguntó al joven cuál era su nombre y dónde estaban sus padres. Él dijo llamarse Hugo y que era huérfano desde que tenía 11 años, y desde entonces vivía en la calle. Mario, el ventrílocuo, se quedó pensando por unos minutos, pues necesitaba a alguien que le ayudara a levantar el espectáculo. Le dijo que lo aceptaría, pero que tuviera en cuenta que no se ganaba mucho en ese oficio. El joven aceptó gustoso y desde ese día lo acompañó. Conforme pasaba el tiempo, Hugo fue aprendiendo a dominar el arte de ventrílocuo
y en ocasiones suplía a Mario en algunas funciones. Cierta ocasión, encontrándose en Aidé, municipio del estado de Durango, Mario enfermó de tifo y más tarde falleció, quedando Hugo solo con el espectáculo. Así fue que se hizo cargo y continuó recorriendo por los diferentes estados. Una noche se encontraba actuando en el municipio de Plateros, en el estado de Zacatecas, y al finalizar la función, se fue al mesón donde se hospedaba. Dejó al muñeco sentado sobre una silla y se fue a dormir. Poco después de la medianoche, dos sujetos entraron en la alcoba. Uno de ellos lo despertó amenazándolo con un puñal y le exigió que le entregara todo el dinero. Hugo le dijo que el único dinero que tenía estaba en la cartera, que lo tomaran y se fueran. Pero no conformes con eso, uno de ellos lo apuñaló para después salir, ambos huyendo del lugar, dejando solo al muñeco como testigo del siniestro. Cuando encontraron el cuerpo de Hugo, dieron aviso a la policía y así comenzó la investigación. Uno de los huéspedes le dijo al oficial encargado del caso que vio a dos sujetos salir de la alcoba durante la noche y que creía que se trataban de los hermanos García Limón. Estos eran unos delincuentes conocidos y ya tenían antecedentes a causa de las fechorías que hacían en los alrededores. Luego de eso, ordenó que llevaran el cuerpo a la funeraria y se llevó consigo al muñeco a la oficina. Tiempo después, uno de los asesinos regresaba de noche de una fiesta celebrada en un rancho cercano. Cabalgaba tranquilamente cuando de pronto notó que había algo en mitad del camino. Detuvo su caballo para ver qué se trataba y quedó aterrado al reconocer al muñeco de Hugo al pie de su lado. Aún no salía del espanto cuando escuchó una voz que le dijo que él era Hugo, a quien él y su hermano le habían quitado la vida. En ese mismo instante, éste sacó un gran cuchillo y cercenó el cuello del ladrón quitándole la vida inmediatamente. Al amanecer, unos campesinos que pasaban por el lugar encontraron el cuerpo y fueron a dar aviso a la comisaría. Mientras tanto, el muñeco que permanecía en la oficina policial amaneció manchado de sangre, algo que nadie supo comprender. Al enterarse del fallecimiento de su hermano, el otro ladrón se ocultó en un rancho para evitar ser encontrado. Una mañana, este se encontraba en las parcelas junto con otros campesinos, cuando de repente empezó a lloviznar. Sus compañeros le gritaron que saliera y se refugiara de la tormenta que se avecinaba, pero él no hizo caso y siguió adentro de la parcela. Cuando comenzó la lluvia más fuerte, quiso salir, pero ya fue demasiado tarde. El lodo no le permitía caminar a prisa, y por la desesperación se caía entre los surcos, y en una de esas, cuando se quiso levantar, vio que frente a él estaba aquel muñeco. Lo reconoció al instante, y antes de que éste pronunciara palabra alguna, el muñeco cortó su cabeza de un fuerte golpe con un machete. Cuando se le informó lo sucedido al jefe, este comprendió entonces que se había hecho justicia. Sin embargo, aquel muñeco que antes se encontraba en la comisaría desapareció misteriosamente. Pasaron los meses y llegó el día de los fieles difuntos. Por tradición, todos los habitantes acuden al panteón a visitar a sus deudos. El jefe también participó de esa jornada, y recordando que Hugo también había sido sepultado en ese cementerio, decidió ir a visitar su tumba. Grande fue su sorpresa al ver que,
Sobre esa solitaria tumba se encontraba aquel extraño y tétrico muñeco. El libro prohibido. En el convento de la Orden de los Dominicos, ubicado a las afueras de la ciudad de San Luis Potosí, aquella tarde del 18 de septiembre del año 1994, los frailes dominicos recibieron a 18 jóvenes provenientes de distintos lugares de la República Mexicana. El padre superior de la orden, de nombre Antonio de Casilla, les dio la bienvenida cuando llegaron a las 6 de la tarde aproximadamente. Luego fueron conducidos al salón de actos, donde les explicaron cuáles serían sus deberes dentro del convento y entre otras cosas. Se les ordenó que por ningún motivo entraran al recinto que se encontraba en el huerto. Argumentaron que ahí se guardaban de antiguos libros y enseres ceremoniales. Se les advirtió que, de desobedecer esta norma, serían inmediatamente expulsados del convento. Entre los jóvenes estaban Sóstenes Urquijo, un muchacho de unos 22 años de edad, quien al escuchar esa prohibición quedó con mucha intriga. Siendo un día martes, se les anunció que al siguiente domingo saldrían a la ciudad. Sóstenes pensó que esa era su oportunidad para saber qué es lo que se ocultaba dentro de ese lugar prohibido, y cuando llegó el sábado por la noche, se reportó enfermo para así poder quedarse al día siguiente. Los monjes creyeron su mentira, y de esa manera solo quedó él y los encargados del comedor. En cuanto los vio salir, se encaminó hacia el recinto. Al llegar, notó que la puerta era de gruesa madera. Había una ventana al centro y un viejo cerrojo con un candado la mantenían cerrada. A Sóstenes no le fue difícil abrir el candado, y una vez adentro, supo que lo mencionado por los monjes era cierto. Sin embargo, le llamó la atención un libro que se encontraba sobre una mesa. Era un libro muy antiguo. Sus pastas eran gruesas y de piel, y tenía un grabado en la portada. Lo abrió y empezó a hojear, pero no entendió lo que en él estaba escrito. Mucho menos conocía los símbolos que estaban dibujados en este. Habiéndose sentido ya conforme, cerró el libro y salió del lugar. Pero desde entonces, un extraño temor lo acompañó. Esa noche casi no pudo conciliar el sueño. Era presa de grotescas pesadillas que lo atormentaron toda la madrugada. A la mañana siguiente se levantó somnoliento. Aún así asistió al colegio y estando en clases comenzó a tener manifestaciones en la que veía los símbolos del libro. Una tarde después de salir del colegio, pasó por la rectoría del convento y al verlo llegar, el superior notó su extraño estado. Le preguntó qué es lo que sucedía. Sóstenes hizo silencio, pero después ya no pudo soportarlo y le confesó lo que había hecho. El padre superior lo reprendió y le pidió que se fuera al comedor. Luego llamó a los ancianos de la orden a su oficina, y al estar reunidos, les contó lo que el muchacho había hecho. Todos quedaron preocupados, pues ellos sabían lo que realmente era aquel libro, y después de debatir por unos momentos, decidieron trasladar el libro a otro convento. Pero al ingresar al lugar, quedaron desconcertados al ya no encontrarlo. Con el pasar de los días, Sóstenes no volvió a tener más aquellas visiones.
Pasaron 3 meses de aquel suceso. Programaron una limpieza general en el convento. Los novicios fueron divididos en equipos, y en el que estaba Sóstenes le tocó el área del huerto. Poco antes del mediodía, él se encontraba limpiando cerca del recinto, y de pronto escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Pensando que había alguien cerca, preguntó quién lo estaba llamando. La misma voz le respondió invitándolo al recinto, y con un poco de temor, él ingresó a éste. Quedó perplejo al ver a un hombre en su interior. Este estaba de espaldas y vestía un hábito negro con capucha. El joven le preguntó si era él el que lo llamaba, y dándose media vuelta, este hombre le mostró su rostro totalmente desfigurado. El grito de Sóstenes se escuchó por todo el convento. Todos corrieron para auxiliarlo, pero al llegar ya no lo encontraron, y desde entonces nunca más volvió a ser visto. Lo único que encontraron fue aquel extraño libro cerrado, esperando quizás a que alguien más se atreva a abrirlo. La mirada del gato. En una hacienda llamada El Encinal, ubicada a unas cuantas leguas a las afueras del Río Grande, municipio del estado de Zacatecas, vivía Jerónimo Blanco, de 57 años de edad, junto a su esposa Amalia del Río, de 38 años. A pesar de tener varios años de casados, jamás tuvieron familia, por lo que se dedicaban por entero a los asuntos de la hacienda. Don Jerónimo muy a menudo salía de la cabecera municipal por algún asunto, y una tarde del día 12 de abril del año 1945, cuando regresaba de Río Grande, antes de llegar a los puentes Cuates, su caballo se detuvo bruscamente, y por más intentos que hacía para que continuara, éste se negaba. En ese momento vio un anciano encorvado acercarse. Vestía de manta, calzaba guaraches de llanta de 4 correas. Tenía cabellera blanca abundante. Su piel estaba curtida por el sol, y sobre sus hombros colgaba un morral. Jerónimo le preguntó hacia dónde se dirigía, y éste le respondió que solamente venía para advertirle que estaba en peligro de muerte. Jerónimo quedó confundido. El anciano abrió su morral y de él sacó un pequeño gato negro. Se lo entregó y le dijo que lo llevara consigo, argumentando que él sabría qué hacer en su momento. Después de esto, el anciano se alejó de él. 2 meses después, y por motivos de trabajo, Jerónimo tuvo que ir a la cabecera municipal, y a su regreso se dio con la sorpresiva visita de su hermano menor llamado Marcelo. Él se alegró mucho al verlo, y luego de invitarlo a pasar, este le dijo que tenía planeado quedarse allí para ayudarlo con el trabajo, a lo que Jerónimo aceptó gustoso. Fueron pasando los días y todo marchaba bien, hasta que Amalia comenzó a fijarse en el hermano menor. Al poco tiempo se convirtieron en amantes. Cuando pasó 1 año de esta burda relación, ella le dijo a Marcelo que ya estaba harta de esa situación y le pidió que hicieran algo para quitar de en medio a su esposo. Marcelo quedó sorprendido ante esa petición. Ella lo animaba diciendo que él quedaría como dueño de todo si es que mataba a su hermano. Y después de tanto insistir, terminó convenciéndolo. Desde entonces empezaron a planear el crimen.
15 días después, Jerónimo le dijo a su hermano que saldría al día siguiente para la cabecera municipal y que estaría de vuelta al otro día por la tarde. Esto lo vio como una oportunidad la cual estaba esperando y planeó emboscarlo en el camino de regreso. Al día siguiente salió de la hacienda y fue a esperarlo a un lado del camino, oculto entre los matorrales, justo antes de llegar a los puentes Cuates. Eran las 5 de la tarde cuando vio a su hermano venir de regreso, y cuando lo tuvo cerca le disparó en 3 ocasiones, derribándolo del caballo. Este cayó al suelo y murió en el acto. Marcelo se acercó, lo cargó en sus hombros y lo arrojó al canal del puente para después regresar a la hacienda. Al verlo llegar, Amalia salió a su encuentro y le preguntó si lo había hecho. Este le respondió afirmativamente y le pidió que ella continuara con la otra parte del plan. Al día siguiente, Amalia llamó a Erasmo, el capataz, y le dijo que estaba preocupada porque su esposo aún no había regresado. Inmediatamente salieron a buscarlo. No demoraron mucho en encontrar su cuerpo. Lo sacaron del canal y lo llevaron a la hacienda. Apenas ingresaron con el cuerpo, el gato que estaba sobre el tejado comenzó a maullar de una forma espeluznante. Mientras tanto, Amalia fingió dolor por la muerte de su esposo. Jerónimo fue velado en el pórtico de la finca. Durante todo el día y la noche, el gato no se separó del cuerpo de su amo, y aunque en varias ocasiones lo retiraban del sitio, él volvía de nuevo a echarse a su lado. Al amanecer del día siguiente, una fuerte tormenta se desató. Aún así Jerónimo fue sepultado y después de eso todos regresaron a sus hogares. Solo el gato permaneció junto a la tumba. Por las noches se podía escuchar los aterradores maullidos del animal y estuvo allí hasta que éste falleció sobre la tumba de su amo. El tiempo pasó. Amalia y Marcelo se casaron y después de esa gran fiesta, ellos se fueron a descansar. Estaban ya dentro de la habitación, cuando inexplicablemente se desató un fuerte viento. Este era tan brusco que sacudía las ramas de los árboles, y de pronto la ventana se abrió con violencia. Quedaron aterrados al ver que, sobre el marco de la ventana, apareció el mismo gato, observándolos de una manera diabólica. Sin darles tiempo a reaccionar, este saltó sobre la pareja y comenzó a destrozarlos con sus filosas garras hasta dejarlos sin vida. Desde entonces, dicen que suelen ver el alma de Jerónimo deambular por las habitaciones de esa gran casona, siempre cargando al gato entre sus brazos y esbozando fuertes carcajadas. La confesión de la muerte. Allá por el año de 1965, yo era un estudiante en el seminario conciliar de la ciudad de Durango. Cursaba el primer año de filosofía cuando se acercaba la Semana Santa y fui enviado al municipio de Atotonilco, perteneciente al estado de San Luis Potosí. Estando allí, me presenté con el sacerdote de la iglesia, Ramón Torreblanca, de unos 68 años de edad. Todo marchaba bien hasta que llegó lo que se conoce como el Viernes de Dolores, antes del Domingo de Ramos. Era pasada la medianoche cuando nos despertaron unos fuertes golpes en la ventana del cuarto donde dormíamos el padre y yo. Me levanté y fui a ver quién tocaba. Al abrir la ventana, vi a 6 hombres, de los cuales
Uno de ellos me dijo que venía para que los confesaran. Le dije que yo no era sacerdote, y el padre ya estaba descansando. Me pidieron entonces que le avisara al sacerdote, insistiendo que querían confesarse. Le conté al padre lo que sucedía, pero él me mandó a decirles que volvieran al otro día cuando estuviera abierta la iglesia. Fui y les di el mensaje a los señores, pero ellos volvieron a insistir diciendo que debían confesarse en ese momento, ya que al día siguiente no podían hacerlo. Regresé con el padre y le volví a repetir lo mismo. Debido a eso, él decidió atenderlos. Yo los hice pasar mientras el padre se alistaba, y poco a poco ellos se fueron confesando. Después de que ellos se retiraron, el padre me dijo algo que le había parecido extraño, pues antes de retirarse cada uno le decía su nombre. Yo le dije que tal vez era una costumbre entre la gente de este pueblo, pero él me aseguró que ya llevaban 15 años de estar en esta iglesia y nadie después de confesarse hizo eso. Habrían pasado unos 15 días de esa noche. El padre y yo estábamos revisando algunos libros, registros de matrimonios, bautismos, etc. Cuando comenzó a revisar el libro de defunciones, se quedó lívido y pensativo. Le pregunté qué le ocurría, a lo que respondió si recordaba a aquellos hombres a quien confesó aquella madrugada. Cuando le respondí que sí, él me dijo algo que me hizo estremecer de terror. Esos hombres eran personas ya fallecidas. Yo le dije que eso no era posible, pero él me aseguró que era cierto, pues sus nombres y datos coincidían con unos difuntos registrados en el libro. Ellos le decían su nombre y le daban una fecha, y no comprendía por qué. Pero ahora entendía que quizás solo eso les faltaba para ir a la luz. Extraña ave, enviado por Adalberto Rivera. Muy buenas noches. Les cuento que soy chofer de reparto de una cadena de panadería muy famosa en México. Lo que les voy a contar, no sé cómo clasificarlo. Mi ruta pasa por alejados poblados que aún permanecen con sus aspectos provincianos en pleno 2021. Me toca repartir en Texcoco. Son muy raras las ocasiones en las que se me ha hecho noche en mis recorridos. Y esto pasó varias veces en que eso sucedió. Al principio pensé que se trataba de un águila real o algo por el estilo. Honestamente nunca pensé en algo sobrenatural o en algún ser extraño. La primera vez que lo vi era un horario de verano. Serían como las 8 de la noche y aún había un poco de luz, cuando una sombra enorme pasó por encima de mi camioneta. Al voltear a mirar solamente vi a lo lejos al ave, aunque al estar en zona rural no le vi nada extraño, quizás por lo lejos que se veía. Al regresar a la central, le comenté a los compañeros, pero al inicio nadie me supo dar razón de haber visto o presenciado algo similar. Lo dejé por ese día y me dirigí a mi hogar. Pasaron como 3 días de eso y de nueva cuenta me agarró la tarde-noche. Estaba repartiendo en San Bernardo cuando escuché un sonido de aleteo, pero exageradamente fuerte. Cuando quise ver, no pude hacerlo. Ya no alcancé a notar qué era. Estaba terminando cuando los perros comenzaron a ladrar como locos. Luego se escuchó como uno de ellos chilló y un fuerte viento detrás. Después nada. Al salir a ver, el dueño de la tienda y yo vimos a todos los perros asustados debajo de los carros estacionados. Era algo extraño, pero no pudimos ver nada más.
Me dirigí a entregar la camioneta cuando a lo lejos escuché el balido de unos borregos y gritos que no entendía. Al momento que volteé hacia el lado izquierdo del camino real, veía a unos muchachillos persiguiendo a algo o a alguien. Al agudizar la vista, unos 200 metros adelante, pude ver un ave negra desmesuradamente grande, quien llevaba en sus garras a un borrego adulto de unos 90 kilos quizás. Ahí sí me espanté, aunque los chiquillos inútilmente trataban de darle alcance. Nada pudieron hacer. Esa noche llegué a la central pálido y temblando. Cuando me cuestionaron qué me había pasado, les conté lo que había visto. Solamente un puñado de los más veteranos me creyó. Dicen haber visto al ave, pero nadie sabe de qué se puede tratar. Las dudas me hicieron acudir a internet hasta que pude ver algunos videos acerca de las aves de trueno, quienes según algunas creencias indígenas son aves de rapiña relacionadas con los antiguos dioses. Les dicen así debido al estruendo que produce el batir de sus alas. No trato de asegurar nada, solamente les platico lo que pude atestiguar, y yo sé lo que vi. No suelo beber alcohol y nunca he probado sustancias. Sé muy bien que esa cosa era real, aunque, como siempre, las cosas impresionantes nunca salen en las noticias. Fueron muchas las ocasiones que pude ver a ese monstruoso ser. No sé si describirlo como el legendario hombre pájaro, una bruja, un nahual u otro ser. El caso es que es enorme y se ha visto varias veces no solo por acá, sino en varios lugares de la República Mexicana. Por miedo, honestamente me retiré de ese trabajo. No quise saber nada más. Si eso pudo hacer con animales tan grandes o fieros, ¿qué se puede esperar de una persona indefensa? La decisión de creerlo está en ustedes. Muchas gracias por su atención. El tren. Historia de terror enviada por Osvaldo Martínez. Buenas tardes. Esta historia me la platicó un tío llamado Hernán, de la época cuando era niño. Hace mucho había trenes de pasajeros que cruzaban la República Mexicana. Eran muy buen medio de transporte y había vagones exclusivos para la gente que podía pagar ese tipo de lujos. El caso es que el padre de mi tío, mi bisabuelo, don Hernán Martínez, quien era un recio ganadero, recientemente viudo y de carácter severo, viajaba a México capital en el tren desde Veracruz. Actualmente ya no hay viajes en tren de este tipo, pero esta ruta, entre otras, era muy común. El caso es que el bisabuelo, siempre serio, traía a mi tío, quien era su hijo más joven. Cuando subieron al tren, mi tío se quedaba asombrado con toda la variedad de personas y sus equipajes que abordaban al gigante de acero. Pero notó que al subir, un indígena vestido de manta blanca y sombrero. Este quedó viendo al bisabuelo de una manera penetrante y muy extraña, pues no le había dado motivos para ello. Mi bisabuelo no lo había notado. Mi tío, por temor a no ser regañado, se quedó callado en ese momento. El tren estaba por partir cuando súbitamente subió un pelotón de soldados que venían en el mismo rumbo que mis familiares. Los niños estaban maravillados con los militares, pues sabían que eran hombres muy valientes. Venían al mando de un capitán de infantería que solo recuerda como Fernando, joven y gallardo con un montón de medallas en su pecho. A lo lejos por el pasillo, mi tío observaba al indígena como seguía observando a mi bisabuelo de manera insistente.
Afortunadamente el capitán hizo migas con ellos inmediatamente, y mi bisabuelo platicaba sus aventuras en la Revolución con el joven, quien maravillado escuchaba con atención. Al arribar a México, en la estación donde hoy se encuentra el Metro de Reyes, La Paz, ya era algo así como las 9 de la noche. Faltaban como 2 horas para llegar a la Ciudad de México. Cuando iban en medio de un campo, se activó el freno de emergencia del ferrocarril, haciendo que muchas personas cayeran abruptamente al piso. Mi tío buscaba al indígena presintiendo que algo tenía que ver, y tenía razón. Los militares lo detuvieron, pero este continuaba viendo a mi bisabuelo, cuando en un momento este comenzó a convulsionar violentamente, liberándose de sus captores y dando paso a una enorme bestia similar a un perro, quien, creyendo indefenso a mi bisabuelo, se abalanzó contra él, pero no contaba con que mi tío advertiría a su padre, quien de espaldas no había visto a la criatura infernal. Lo que aprovechó don Hernán, quien traía consigo su viejo Colt, propinándole 6 tiros a la bestia, ultimándola de inmediato. Los militares vaciaron el vagón replegado de los pasajeros hacia el cerro siguiente. Todos fueron testigos de cómo esa criatura extraña se convertía de nueva cuenta en el indígena. Aterrorizados, no daban crédito. El capitán preguntó a mi bisabuelo qué era eso. «Es un nahual. Me ha de haber seguido, pues traigo un dinero para comprar maquinaria para mi rancho». Al bajar del tren, don Hernán notó que mi tío temblaba aún aterrado por el hecho. Le dijo Hernán: «Hay personas que se dedican a hacer cosas terribles por encargo. Este es un nahual. Alguien lo mandó para robarnos. Le debieron pagar muy bien para arriesgar su propia vida». Luego de ir a cenar, hicieron el negocio de la maquinaria. Mi tío dice que jamás se supo de este hecho, a pesar de que una gran cantidad de soldados fueron para disponer del cadáver del extraño indígena. Quizás desde esos tiempos el gobierno niega la existencia de esas criaturas mutantes. Muchas gracias. La vampiresa de Chapultepec. Historia enviada por Luis Mario Aponte. Muy buenas noches a todos. Soy uno de varios gerentes en una institución bancaria que tiene una gran torre frente al bosque de Chapultepec en Reforma. Muchas veces cuando escuchamos la palabra vampiro, la asociamos a Europa o la gente gótica que emula ese estilo de vida y arte. Pero, ¿alguna vez se imaginaron que en pleno centro de la Ciudad de México habría algo similar? Esto que les voy a contar no lo inventé, ni nadie me lo platicó. Lo viví en mi época de secundaria. Íbamos en tercero mis compañeros y yo cuando decidimos irnos de pinta. Para los que no son de México, eso significa faltar a clase para vagar y distraerse. Como éramos niños bien, decidimos que haríamos amigos de diferentes condiciones. Pues era 14 de febrero y todos merecemos tener un amigo aunque sea por un día. Así que invitamos a unos chicos que limpiaban parabrisas en una glorieta cercana. No daré direcciones exactamente por motivos de su propia seguridad. El caso es que repentinamente, cuando la luz comenzó a caer, los chicos se pusieron extremadamente nerviosos. Cosa que todos notamos. Les preguntábamos si pasaba algo malo, y uno de los chicos parecía ser el líder, el cual dijo: «Será bueno que salgamos en grupo y no nos separemos. Así estaremos a salvo». Por alguna razón nos estremecimos. Un frío nos recorrió todo el cuerpo. Si tienen celular, deberían llamar a sus padres después de la puesta del sol.
Es peligroso para los niños salir. Nos miramos estupefactos entre nosotros. Nos llevó a un túnel abandonado donde se encontraba un agradable anciano. Al vernos palideció preguntando si estábamos bien. Todos respondimos que sí. Justo antes de entrar a la guardia, dijo: echen un último vistazo y posteriormente llamen a sus papás. Nosotros le dijimos que, con todo respeto, ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué tanto misterio? El anciano se nos quedó viendo con una mirada triste y nos hizo sentar a su alrededor. Comenzó a narrarnos una historia que hasta el momento me persigue por las noches. He vivido en las calles debido a que mi niñez pasó en una de las épocas más difíciles que hay, golpeando el país. Bueno, estoy en condiciones de indigencia desde los 8 años. Hace ya 50 años de eso. No por elección propia al inicio, pero alguien debía quedarse a cuidar a los ratones, refiriéndose a los pequeños en condiciones de calle. Sería más o menos cuando cumplí 16 años que una señora me dio trabajo en su puesto de periódicos como voceador en las horas de que el semáforo marca alto. Me iba bien. Esos pesos servían para darle de comer a los demás pequeños y yo también podía comer. El caso es que cuando caían las sombras en la noche, algo pasaba. Siempre faltaba alguien aquí o allá al día siguiente. Solíamos dormir donde fuera. La ciudad no era muy fría, pero con el paso del tiempo nos tuvimos que resguardar donde estuviéramos seguros de estar a salvo. Una noche que terminé muy tarde, tuve que acompañar a la señora a tomar un taxi. Pude ver a un pequeño que no conocía, el cual observaba fijamente a algo o a alguien en dirección al bosque. Sé que sonará ridículo, pero era una joven y bella dama, la cual llamaba al pequeño con un puñado de golosinas. Sé perfectamente lo que el niñito sentía: hambre. Todos en ese tiempo, y ahora sufrimos por hambre también. La señora no se veía mala y era muy bonita, con un vestido como de fiesta muy elegante de color blanco y rojo. Era muy blanca, alta. El pequeño llegó hasta donde ella. Después lo tomó de la mano y fue todo. Las copas de los árboles se estremecieron y los gritos del pequeño se apagaron por unos sonidos como si un gran felino estuviera suelto. El zoológico no está tan lejos. Los animales se pusieron nerviosos y comenzaron a hacer sus característicos sonidos cuando detectan un animal cazando. El niño desapareció, al igual que muchos otros. La segunda vez la pude ver más de cerca. Sus ojos eran diferentes, como dorados. Brillaban con la luz de las farolas del parque. Notó que la veía y en uno de los túneles se metió gruñendo como un animal. Solamente pude ver sus ojos siguiéndome de lejos. Ese año desaparecieron más de 20 niños. Yo sabía que se trataba de ella. En mi vida no había visto una película y a leer aprendí de grande. Pero la señora del periódico, como regalo, una vez me llevó al cine y justamente pude darme cuenta de la dama elegante. Esta era un vampiro. Al inicio pensé que el anciano exageraba o mentía. Por respeto hice señas a mis compañeros para no reírnos. Aún así, eran casi las 9 de la noche y llamamos al papá de un amigo llamado Rogelio, quien no reparó en llevarnos a casa todos. Vivíamos en la misma zona habitacional. Íbamos subiendo al auto cuando vimos algo entre las sombras. Era una hermosa mujer, muy blanca, elegante, vestida de blanco y rojo.
quien nos observaba atentamente con ojos dorados y un hilillo de sangre cayendo de su roja boca. Su mirada hizo que me orinara del miedo. Mis compañeros e incluso el papá de Rogelio quedaron estupefactos al verla. Luego la dama se perdió entre las sombras, dejando ver solamente su aterradora mirada. Han pasado 5 años de eso, y hasta la fecha ni mis compañeros ni yo nos atrevemos a acercarnos al camino del bosque de Chapultepec de noche, pues se siente la presencia de la dama elegante, la vampiresa de Chapultepec. Saludos y muy buenas noches. El depredador de Reforma, enviado por Yune Valderrama. Un cordial saludo a todos sus escuchas. Era una persona muy presumida y desagradable, lo confieso. Pensaba que el dinero y el prestigio lo eran todo. Vivo en una zona pudiente cerca de Reforma. Tengo un trabajo donde gano bastante bien. Soy joven y pensaba que merecía todo. Cuando inició esto de la pandemia, me valía lo que me decían de salir lo menos posible. Yo hacía mi vida llena de frivolidad y pretensiones. Una de esas cosas era vestir ropa de marca conocidas para salir a correr en las madrugadas, ya que al trabajar de noche generalmente solía hacerlo. Esa madrugada en particular hacía demasiado frío. Odiaba usar chamarra y calentadores, pero no me tocó de otra. Salí y todo normal. Reforma estaba totalmente desierta. No se podía ver ni un alma. Les repito que hacía demasiado frío, por lo que me encaminé a una tienda 24 horas de esas del Oxxo. Atendían por la ventanilla, recuerdo. Compré 2 cafés y decidí volver al edificio, pues me había dado flojera seguir adelante. Iba caminando a casa cuando escuché entre los arbustos una voz que me susurró: «No tengas miedo, voy a salir». Eran más o menos las 3 de la mañana. Pensé que era un ladrón, pero no. Era un chico como de unos 17 o 18 años máximo, quien me dijo que lo siguiera a una reja que parecía un transformador. Me dio miedo e iba a gritar cuando él tomó mi mano con calma y me hizo señas de callar. Volteé a una dirección. La tienda donde compré los cafés apagó las luces de repente, y algo, no sé exactamente decirles qué era, cruzó la avenida lentamente. Buscando, olfateando, me dijo que ni siquiera las patrullas aparecen a esas horas. Nadie sabe qué es esa criatura exactamente, pero saben que por algo los indigentes y los perros callejeros nunca duermen en la calle. Tiene tiempo cazándolos. No se ha visto de dónde sale, pero quien se ha topado con él no vuelve a regresar. Sin darme cuenta estaba temblando no de frío, sino de puro terror. El chico me llevó hasta la puerta de mi edificio de departamentos. Cuando quise voltear para agradecerle, lo vi corriendo en la acera de enfrente. Por la mañana salí a buscarlo por todas partes. Quizás alguien me daría razón. 3 semanas lo busqué, pero jamás lo vi de nuevo. La conciencia me revolvió el estómago. Quizás ese chico arriesgó su vida para salvarme de esa criatura. No lo sé. El caso es que por él estoy viva y mi actitud cambió. Todos necesitamos ayuda. No importa raza, credo o posición social. Siempre hay alguien que necesita ayuda y alguien que puede ayudar. Nunca he sabido qué es esa cosa y no quiero saberlo. Jamás he vuelto a salir de noche ni de broma. Muchas gracias por escuchar mi relato.